con paciente. ¿Se escucha? Eh, Muy buenos días con todos los asistentes. Mi nombre es Vladimir Villoslada Terrones. Soy médico del Departamento de Cirugía Ginecológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Hoy vamos a tener exposición de tres colegas que ya terminan este año como parte de su formación académica que exige la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En primer lugar, tenemos al doctor Gerald Oscar Delgado Ceballos. Él es ginecólogo obstetra y está culminando el fellow en ginecología oncológica. El segundo lugar está la doctora Besaida Ximena Otuya Conde, también es ginecóloga obstetra y está culminando el fellow de ginecología oncológica. Y finalmente, el doctor Edwin Aldair Quispe Colque. Él está terminando la residencia de cirugía oncológica. El tema que vamos a tocar hoy es manejo del cáncer ovario platino sensible recurrente. Cada uno de los ponentes va a tener 20 minutos y se les solicita, si es que tienen alguna consulta, escribirlo por chat. Entonces, con ustedes el doctor Gerald Oscar Delgado Ceballos. Bien, buen día con todos los asistentes. El día de hoy, bueno, vamos a tratar lo que es, bueno, este manejo del cáncer de ovario platino sensible a recurrente. Dentro de ello, bueno, vamos a manejar o tocar primero el tema de lo que es, bueno, generalidades en cuanto a la recurrencia del cáncer de ovario platino sensible. Entre los objetivos generales que, bueno, vamos a tocar en el tema, bueno, básicamente es tener una visión de la recurrencia del cáncer de ovario platino sensible, su manejo actual en el momento. Dentro de los objetivos específicos, poder definir básicamente lo que es la recurrencia eh, platino sensible en el cáncer de ovario. También ver los factores de riesgo de recurrencia, algunos elementos pronósticos de esta. También vamos a valorar o ver los métodos diagnósticos de la recurrencia, hacer un seguimiento, cómo es que debemos hacer un seguimiento adecuado, post-tratamiento inicial, valorar algunas opciones terapéuticas, las cuales las vamos a desarrollar posteriormente en mayor detalle, tanto en tratamiento con manejo sistémico, tratamiento quirúrgico. Y tener en cuenta de que, bueno, este es un enfoque multidisciplinario integral en el manejo y seguimiento del paciente. En este sentido, vamos a ver lo que es básicamente la definición de la recurrencia platino-sensible, los factores de riesgo, pronóstico, el diagnóstico, opciones terapéuticas y el enfoque multidisciplinario en cuanto a el cáncer de ovario recurrente platino-sensible. Es así, ¿cómo definimos entonces, bueno, si la recurrencia de cáncer de ovario platino sensible? Primero determinar básicamente qué determinamos una recurrencia de cáncer de ovario. Una recurrencia viene a ser básicamente la recaída o que, bueno, se va a presentar en este tipo de pacientes después de un tratamiento inicial. Vemos que en estadios tempranos, bueno, va a haber menor porcentaje de recurrencia, aproximadamente es el 25%, y bueno, en estadios avanzados se va a presentar mayor recurrencia, hasta un 80%. Básicamente definimos o tenemos un punto de corte de 6 meses. Estos pacientes que van a presentar una recurrencia antes de los 6 meses, podemos, después de finalizado el tratamiento inicial, tenemos de que, bueno, va a ser denominado como una recurrencia platino resistente, en realidad. Y la recurrencia que se va a presentar después de los 6 meses va a estar considerada como una recurrencia platino sensible. Hay algunas otras denominaciones que, bueno, también se pueden o están determinadas dentro de la bibliografía, como una recurrencia de platino sensible, bueno, sí, con un intervalo libre de platino mayor de 12 meses o parcialmente sensible en cuando uno está entre los 6 a 12 meses, y cuando se presenta una enfermedad refractaria, cuando se va a presentar una recurrencia dentro del tratamiento, dentro de la línea de tratamiento o después de 4 semanas finalizado el tratamiento. Tenemos que también tener en cuenta algunos factores de riesgo en cuanto a la recurrencia de el cáncer de ovario platino sensible. Tomar en cuenta dentro de los factores de riesgo el estadio tumoral el estadio en el cual fue diagnosticado, la carga tumoral inicial. De la misma forma, bueno, valorar la biología tumoral, el grado histológico, la genética y la terapia inicial recibida. En este sentido, vemos
que un cáncer de ovario platino sensible va a tener menos riesgo de recaída cuando esto, bueno, se va a presentar en estadios tempranos, estadio 1, estadio 2. Es importante, bueno, tener o valorar también el estadio inicial o el tratamiento inicial, el cual, bueno, se instaló en el momento del diagnóstico. En ese sentido, vemos que una enfermedad sin tumor residual R0, bueno, va a tener mejor pronóstico también. De la misma forma, bueno, valoramos también el estado o el tipo histológico. Por ejemplo, un tipo histológico, su tipo seroso de alto grado va a tener mejor respuesta y menor riesgo de recaída también. Dentro de algunos factores pronósticos que vemos en el cáncer de ovario platino sensible recurrente, es importante, bueno, también valorar, y vemos acá una pirámide, es importante valorar el intervalo libre de platino. Como hemos mencionado ya anteriormente, esto viene a ser un predictor, es el predictor más importante en realidad, que cuando se presenta un intervalo libre de platino mayor a 6 meses, este va a tener una mejor supervivencia y menor posibilidad de recaída. De la misma forma, tenemos que evaluar el estado funcional del paciente, en el cual el paciente con estado funcional 1, 2, un ECOG 1, ECOG 2, estas, bueno, pueden ser que en algún momento también puedan tolerar algún otro tipo de tratamiento adecuado en caso de una recaída. A diferencia de un estado funcional 3 o mayor estado funcional, un ECOG 4, bueno, esos tienen un mayor riesgo de recurrencia y menor posibilidad de que se le pueda dar algún otro tratamiento adicional. De la misma forma, como habíamos mencionado, la posibilidad de realizar una cirugía citorreductora es importante valorar también el estado funcional, ver la posibilidad de si esta es una enfermedad resecable o no es resecable. De la misma forma, vemos acá la genética tumoral. Por ejemplo, pacientes con mutación BRCA o deficiencia en la recombinación homóloga, estas pueden presentar en algún momento también una recurrencia, pero estas, bueno, pueden ser sensibles a que, bueno, se puede utilizar una segunda línea de tratamiento adicional. En cuanto al método de diagnóstico o seguimiento, después de recibido un tratamiento inicial, ya en el cáncer de ovario, bueno, se le tiene que hacer un seguimiento adecuado cada 3 meses, cada 6 meses, entre los 2 primeros años y luego, bueno, pues hasta los 5 años, en los cuales, bueno, ya vemos dentro del seguimiento, poder tener que pacientes puedan tener algunos síntomas digestivos, dolor pélvico. Podemos hacer algunos exámenes de control, como controlar un CA-125, y si es que encontramos alguna elevación de estos marcadores tumorales, bueno, se pueden realizar algunos estudios de imágenes complementarios, como las tomografías, resonancia, PET-CT, incluso para poder llegar a una confirmación de la recurrencia. Y entre las opciones terapéuticas, que ya lo vamos a desarrollar más a detalle, podemos utilizar nuevamente una segunda línea de platino o tener una cirugía selectiva, de acuerdo, bueno, sí, a algunas especificaciones que nos van a tener en cuenta y ya las vamos a desarrollar posteriormente. Es importante que, bueno, dentro de el seguimiento que podemos tener a nivel del tratamiento de la recurrencia, tenemos que, bueno, centrarnos en que el paciente básicamente el objetivo es que esta paciente, bueno, se pueda recibir un tratamiento adecuado. Para ello, bueno, sí, tiene que ser un equipo, un enfoque, bueno, tanto multidisciplinar en el cual, bueno, se tiene que formar parte del médico oncólogo, el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo, equipos hasta de psicología, psicoterapia, para que, bueno, estos pacientes podamos tomar una opción terapéutica adecuada y podamos manejar adecuadamente la recurrencia en cuanto al tratamiento de cáncer de ovario platino sensible. De este modo, bueno, hemos tocado un poco, bueno, lo que es en un aspecto, bueno, sí general, cómo es que se define el seguimiento, los métodos diagnósticos, el seguimiento y, bueno, también las opciones de tratamiento que ya lo vamos a desarrollar posteriormente en la siguiente charla ahora. En este sentido, bueno, vemos el tratamiento quirúrgico. Buenos días con todos los presentes. ¿Se escucha? En esta oportunidad lo que vamos a tratar es sobre el manejo quirúrgico en el contexto de cáncer de ovario en platino sensible, ¿no? Entonces tenemos como generalidades que va a estar indicada en casos altamente seleccionados
también en el contexto de que no tengamos contraindicaciones para una cirugía mayor e idealmente pues el tiempo libre de enfermedad tiene que pasar más de los 6 meses, ¿no? Mayor igual a 6 meses. Hay poca evidencia en el contexto de una recurrencia en cáncer de ovario que sea menor a 6 meses. Como lo indica la ESGO, Nicoleta Colombo, los centros que ofrecen cirugía citorreductora deben contar con los recursos e infraestructura necesarios, deben tener un equipo multidisciplinario establecido que coordine la atención pre, intra y postoperatoria. Entonces, ¿qué nos dicen las guías internacionales? Vamos a ver la NCCN y la ESGO. En cuanto a la NCCN, nos menciona que en el contexto de una paciente con cáncer de ovario que haya tenido una remisión completa y en las que se evidencia una recurrencia mayor de 6 meses después del último tratamiento, sea con quimioterapia o cirugía, y en el cual se evidencia una recurrencia radiográfica o clínicamente, pues se debe considerar la cirugía citorreductora secundaria en combinación con la quimioterapia basada en platino. La ESCO nos menciona con un nivel de evidencia 3B ofrecer cirugía en caso de recaídas posteriores en quienes la resección completa parezca factible. Asimismo, la ESGO nos agrega que se debe utilizar, se puede utilizar algoritmos que hayan sido validados prospectivamente para identificar qué candidatos son óptimos para estos qué candidatos son óptimos para lograr una cirugía RC. Entonces, ¿qué sistemas de predicción conocemos? Vamos a tratar lo que es aquí los sistemas, el AGO, el TIAG Model, también los criterios para citorreducción secundaria según el SCORE. Tenemos el AUSCORE. Este estudio fue publicado por el Grupo Oncológico Alemán. Fue desarrollado en el estudio de Stockholm, ¿no? Un estudio retrospectivo de 267 pacientes recolectados entre el año 96 al 2002, en el cual se menciona los parámetros. En cuanto a los otros scores, podemos decir que es uno de los más sencillos de aplicar. Tenemos aquí en el contexto de cáncer de ovario recurrente platino sensible, nos mencionan tres datos, ¿no? Uno es el buen estado general, un ECOG 0, que no haya enfermedad residual en la primera cirugía citorreductora o alternativamente que sea un cáncer de ovario tipo 1 o 2. También la ausencia de ascitis en las imágenes preoperatorias menos de 500 mililitros. Lo que se menciona según el AUSCORE, que es una predicción algo positiva, o sea, si es que cumple estos tres estados mencionados, ¿no? El ECOG 0, el antecedente de que no hay enfermedad en la primera cirugía, la ausencia de ascitis. Entonces lo llamamos algo positivo, el cual nos va a dar un 76% de predicción de citorreducción completa. Posteriormente, en el de Stock 2, este score fue validado prospectivamente con una población con 516 pacientes. Asimismo, también el de Stock 3 ya se incluyó como un criterio de selección para estos pacientes, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Luego tenemos el score del TIAN Model, ¿no? El TIAN Model sí tiene mayores requisitos. Vamos a ver acá cómo es el estadio FIGO, también la enfermedad residual después de la primera cirugía primaria, en el tiempo libre el tiempo libre de progresión, enfermedad, el estado performance, el ECOG, acá sí incluye el marcador CA125 en la recurrencia y también la CITIS en la recurrencia. Si está ausente o presente, vamos a ver aquí que nos da ciertos puntajes. El TIAN Model hace una sumatoria de acuerdo a los hallazgos en los pacientes. Lo considera de bajo riesgo, o sea, para lograr una citorreducción óptima en este caso, que el puntaje tiene que ser menor o igual a 4.77 puntos, lo cual nos va a dar un 53 a un 83% de predicción, ¿no? De que logremos una citorreducción óptima. Y el puntaje mayor de 4.7, ¿sí? Es considerado de alto riesgo.
Entonces, el TIAN Model son 194 pacientes, los cuales fueron estudiados entre el año 2002 al 2009. También tenemos esta tablita en la cual menciona los criterios para citorreducción secundaria. En este estudio fue una cohorte con 157 pacientes, en los cuales es importante recalcar que aquí toman en cuenta el intervalo libre de enfermedad en meses, los cuales lo van a subdividir en pacientes que han tenido tiempo libre de enfermedad de 6 a 11 meses, de 12 a 23 y más de 2 años. Y lo mencionan con si es que han tenido una metástasis única o si tienen múltiples metástasis, y dentro de las múltiples metástasis si tienen si han tenido carcinomatosis, en los cuales pues nos mencionan que se debe ofrecer cirugía citorreductora. En el caso vamos a ver que no importa el tiempo libre de enfermedad, que sea más de 6 meses, está bien, pero que tenga una metástasis única, ¿no? En el caso de pacientes que tengan de 6 a 11 meses libres de enfermedad, pero que tengan múltiples metástasis, pues acá sí mencionan que se debería considerar, ¿no? O sea, no considerar citorreducción. Entonces, esta score, vamos a ver que tiene una alta predicción de citorreducción completa, un 86%. Entonces, vendría acá la pregunta, ¿no? ¿En qué pacientes citorreducir en el contexto de una primera recurrencia? Tenemos para esto el estudio del Dextop-3, el GOG 0213 y el SOC-1. Posteriormente tenemos una revisión sistemática y metaanálisis de la doctora Marchetti en el año 2021, en el cual pues engloba estos 3 estudios. Vamos con el primer estudio, el Dextop-3. El Dextop-3 publicado en el año 2021 en la New England. Tenemos que el Dextop-3 utilizó los criterios del AGO, del AGO Score, ya publicados en el Dextop-1. Su población fue los pacientes con cáncer de ovario recurrente, platino sensible. La intervención fue la cirugía citorreductora y los pacientes se lo compararon con el grupo de pacientes que recibieron quimioterapia y se evaluó la sobrevida, ¿no? Asimismo, también evaluó otros factores como la calidad de vida y los factores pronósticos. Para aquí sí se utilizó los criterios del AGO Score. El CA125 no se consideró. Entonces tenemos que fueron 80 centros, 12 países entre el año 2010 al 2015. Fueron 407 pacientes, en los cuales vamos a ver para el brazo de la cirugía tenemos 206 pacientes y para la quimioterapia 201 pacientes, de los cuales vamos a ver que del brazo de la cirugía, de los 206 pacientes, vamos a ver que 192 pudieron someterse a la cirugía y el 70% de estos lograron un RC, lo cual es casi coincide con un porcentaje de predicción de citorreducción completa para el EVOSCOR, que es un 76%. Tenemos en el otro brazo los pacientes con quimioterapia, fueron 201 pacientes, de los cuales solo 187 pudieron completar el ensayo según el protocolo. Y hubo 8 pacientes que se sometieron a una cirugía citorreductora y 6 se retiraron su consentimiento o rechazaron recibir un tratamiento adicional. Los regímenes recomendados o utilizados en este estudio basados en quimioterapia fueron carboplatino paclitaxel, carboplatino gemcitabina, carboplatino doxorubicina, o también pudieron haber otras combinaciones con platino. Entonces vamos a ver aquí las características de la población, tanto para el brazo de cirugía y para los pacientes que no fueron sometidos a cirugía, pues casi las características en cuanto a porcentajes comparten casi para todos los acápites, como vemos aquí. Tenemos el FIGO, el tipo histológico, la terapia recibida previamente como primera línea, el intervalo libre de platino, la media del marcador CA125 y los sitios de la recurrencia. En cuanto a las curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global y sobrevida libre de progresión, vamos a ver que en sobrevida global, con un P significativo a favor del grupo de los pacientes que sometieron a cirugía, con un 53 meses.
con 46 meses, ¿no? Entonces, esto fue estadísticamente significativo. En cuanto a la sobrevida libre de progresión, también fue estadísticamente significativo a favor del grupo de los pacientes que sometieron a cirugía con 18 meses, en los pacientes que recibieron quimioterapia con 14 meses. Entonces, el estudio del Desktop 3 nos indica claramente pues, que en sobrevida la cirugía es superior a la quimioterapia. Luego tenemos estas curvas de Kaplan-Meier en la cual vemos, van a comparar lo que vemos de rojo, son los pacientes que lograron una citorreducción R0, los pacientes de verde, acá la curva en verde, son los pacientes que se les sometió a cirugía, pero tuvieron una resección incompleta, y de azul tenemos los pacientes que recibieron quimioterapia. Entonces, tanto para sobrevida y global y para sobrevida libre de progresión, pues tenemos claramente la superioridad del R0. Entonces, quiere decir que los pacientes que tengan una resección completa, que logren un R0 en recurrencia de ovario, tienen una mejor sobrevida. Peor es con los pacientes que han sido sometidos a una resección incompleta, ¿no? 27 meses a 61 meses. Luego tenemos aquí, en este forest plot, tenemos el análisis de supervivencia global según los factores pronóstico. Vamos a ver que tenemos aquí para el lado izquierdo de sus pantallas, tenemos los pacientes con cirugía citorreductora, y del lado derecho vamos a ver los pacientes que recibieron quimioterapia, ¿no? Entonces, claramente en cuanto a la sobrevida, pues el hazard ratio se orienta más a los pacientes que han recibido cirugía, y dentro de esto vamos a ver los factores como la edad mayor igual a 65 años, el estadio avanzado, digo 3 o 4, la histología serosa de alto grado, el tiempo libre de platino, que es de 6 a 12 meses, bueno, claramente a favor de lo que es la cirugía, ¿no? En el cuanto al Desktop 3, los pacientes que recibieron bevacizumab en segunda línea fueron un total de 94 pacientes, 47 fueron en cada grupo, y en el análisis exploratorio de subgrupos no indicaron ninguna influencia en la supervivencia ni en el efecto de la cirugía. Asimismo, también hubo 8 pacientes en el grupo de cirugía y 12 en el grupo sin cirugía que también se les dio inhibidores PARP. Sin embargo, estos no afectaron la sobrevida. Tenemos aquí en SOC1. El SOC1 fue un estudio multicéntrico en China, randomizado de fase 3, en los cuales los 4 centros de China. Los criterios de elegibilidad fueron los pacientes mayores de 18 años, platino sensible, y para seleccionar los pacientes se basaron en el score del TIAM Model, ¿no? Con un puntaje menos de 4.7 para seleccionar a los pacientes que iban a ir a cirugía. Entonces tenemos aquí 485 pacientes que entraron a la aleatorización, de los cuales 240 pacientes fueron asignados al grupo de cirugía y 245 al grupo de no cirugía. Aquí los pacientes que lograron un R0 en el brazo de la cirugía fue un 67%. Recordemos que en el Desktop 3 fue un 70%, ¿no? Y los pacientes que recibieron bevacizumab, sí, aquí fue un 84% del total. Entonces, en cuanto a la sobrevida libre de progresión, nos indica que en el grupo de la cirugía, la sobrevida libre de progresión fue de 17 meses, y para los pacientes que recibieron quimioterapia fue de 11 meses, ¿no? Y esto fue estadísticamente significativo. Posterior a ello, para la sobrevida, los datos se maduraron y tenemos este estudio publicado en el año 2024, en la cual nos mencionan también que hay una superioridad de la cirugía sobre la quimioterapia, pero esta no fue estadísticamente significativo en sobrevida global. Si vemos aquí en estas curvas de Kaplan-Meier, de acuerdo a los pacientes que tuvieron cirugía completa, los pacientes con quimioterapia, y de rojo tenemos los pacientes que dejaron enfermedad residual, pues vamos a ver que entre los pacientes que lograron un R0, los pacientes que dejaron enfermedad,
el hazard radio fue de 0,41, ¿no? Entonces, más muertes se asocia a los pacientes con una resección incompleta. Luego tenemos el estudio del GOG 0230, publicado en el año 2019 en la New England, en los cuales la población fue los pacientes con cáncer de ovario, con recurrencia y que tuvieron un intervalo libre de enfermedad más de 6 meses, en los cuales se indicó si eran candidatas a cirugía, lo cual fue subjetivo, o sea, no se validaron de algún score, y se les indicó a la autorización y fueron a cirugía o a quimioterapia, ¿no? Entonces, el detalle del GOG 0230 fue que la elección de los pacientes fue a criterio del médico. Entonces, es algo muy subjetivo. Entonces, el investigador consideró los casos susceptibles de resección macroscópica completa, de acuerdo a la función renal, hepática y de médula ósea adecuada, el ECOG 0 a 2. Se excluyó a las mujeres que no eran médicamente aptas para la cirugía y aquellas con carcinomatosis difusa, citis o enfermedad extraabdominal. Entonces, vamos a ver aquí los regímenes que usaron en cuanto a la quimioterapia. Vamos a ver el uso de bevacizumab. Sin embargo, esto no fue mayor que en el SOC1. En cuanto a la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, la mediana fue de 48 meses de seguimiento y vamos a ver que en la sobrevida global, el grupo de quimioterapia alcanzó la media de 64 meses y los pacientes cometidos a cirugía 50 meses, ¿no? Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. En la sobrevida libre de progresión, sí vemos también que aquí fue diferente. La cirugía, eh, la media fue de 18 meses y los pacientes que recibieron quimioterapia de 16 meses. En cuanto a comparar a los pacientes que tuvieron un R0 versus los pacientes que recibieron quimioterapia, en la sobrevida vamos a ver que la media de los pacientes que recibieron quimioterapia fue de 64 meses y de los pacientes que tuvieron un R0 de 56 meses. En cuanto a la sobrevida libre de progresión, vamos a ver que acá los pacientes que lograron un R0, una reducción completa, la media fue de 22 meses, y los pacientes que recibieron quimioterapia fue de 16 meses. Entonces, en este estudio, el GOG 0230, en cuanto a la sobrevida global, se vio superioridad de la quimioterapia. Pero en sobrevida libre de progresión, vamos a ver que la resección completa, la cirugía fue superior. Estudio de la autora Claudia Marchetti es una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el año 2021, en los cuales como conclusiones nos indican que la cirugía citorreductora secundaria es superior a la terapia sistémica solo en términos de sobrevida libre de progresión. Y los beneficios de la sobrevida libre de progresión y la supervivencia global se observaron particularmente en pacientes en los cuales se logró un R0. El impacto en la sobrevida global en la población general aún está por demostrar. Entonces, vamos a ver en estos forest plots con un P estadísticamente significativo en los pacientes con sobrevida libre de progresión, de acuerdo a los 3 estudios ya mencionados, el de SOC3, el GOG 0213, el SOC1. Vamos a ver a favor de la cirugía, ¿no? En cuanto a la sobrevida libre de progresión, también vamos a ver que hay también hay, según el forest plot, a favor del grupo quirúrgico. En este cuadro también vemos acá, de acuerdo a la sobrevida global, también no fue estadísticamente significativo, pero vamos a ver que la tendencia va hacia los pacientes que tuvieron una cirugía. Entonces, este es un resumen de los tres estudios mencionados. Como conclusión, el de STOP3 sí nos menciona que la cirugía es superior en cuanto a sobrevida global y sobrevida libre de progresión. El SOP1 nos menciona que la cirugía mejora la sobrevida libre de progresión, pero en pacientes que tienen una alta probabilidad de R0.
En la sobrevida global sí hay superioridad, pero esto no fue estadísticamente significativo. El GOG 213 pues, menciona que en sobrevida global no fue estadísticamente significativo, tampoco en supervivencia libre de progresión. Entonces, como conclusión, en cuanto al manejo quirúrgico, en pacientes cuidadosamente seleccionados, la cirugía sigue siendo una opción en caso de recurrencia en un entorno especializado de cáncer ginecológico. Y la ventaja de la cirugía es sobrevida solo se observó después del R0, ¿no? Para todos los estudios mencionados. A continuación, vamos a continuar con el tratamiento sistémico en recurrencia de cáncer de ovario. Ujú. Buenos días. Ya una vez que ya tenemos claro el cuánto generalidades al cáncer de ovario, pues recurrente, platino sensible, ya hablamos sobre las indicaciones del tratamiento quirúrgico y beneficios. En caso no sea el paciente tributario de un tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que sigue? Después plantear el tratamiento sistémico. Vamos a hablar acerca de todos los estudios que nos hablan acerca del tratamiento sistémico en este escenario, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la guía NCCN? Como se muestra en el gráfico, en pacientes que tengan cáncer de ovario recurrente, platino sensibles, primero, como ya se había mencionado anteriormente, considerar la citorreducción y en caso esta no fuera posible, plantear el tratamiento sistémico que se va a basar básicamente pues en combinaciones a base de platino, ¿no? Entonces, ¿qué, qué nos recomienda la guía NCCN? Dentro de los regímenes que nos explican acá son una basada de gencitabina con carboplatino, considerando añadir el bevacizumab. Otra alternativa es el carboplatino o más doxorubicina liposomal. Igual agregar o no lo que es el bevacizumab o usar la dobleta de carboplatino con plaquitaxel, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice la literatura o en base a qué se basan estas recomendaciones de la guía NCCN. De igual manera, la ESMO en su guía del 2023, que habla de la guía práctica clínica en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento en cáncer de ovario, pues nos dan recomendaciones para el tratamiento en cáncer de ovario epitelial y nos describen algunos algoritmos y tratamientos en el manejo, ya sea en enfermedad temprana y avanzada, como en enfermedad recurrente, que es el tema de discusión de hoy día, ¿no? ¿Qué nos dice acerca del manejo de cáncer de ovario epitelial recurrente? En caso nosotros tengamos este escenario, plantear primero la histología, las mutaciones BRCA1, BRCA2, si ha tenido recurrencia o el número de líneas de tratamiento, y nos habla también del tiempo libre de platino, ¿no? En este caso, tenemos en dos escenarios, ¿no? Según la guía del ESMO, si es que el platino es la mejor alternativa, ya sea porque ha tenido una buena respuesta o no hay contraindicación a este medicamento, eh, primero vemos si los criterios de resecabilidad, ¿no? Si tiene un AU score positivo, se podría considerar una citorreducción en un centro especializado. Y en caso no sea el paciente tributario para tratamiento quirúrgico, plantear como prioridad pues para una respuesta de síntomas y si no hay contraindicaciones también añadir el bevacizumab como se plantea en este gráfico azul, ¿no? Describen una combinación de platino con doxorubicina liposomal más el bevacizumab, ¿no? Entonces, estos son los que nos sugieren la guía. Entonces, ¿qué nos dicen las literaturas o en base a qué estudios se basan estas recomendaciones? Parmar en el 2003 describen este estudio, el ICON 4, que describe que el plaquitaxel es una quimioterapia basada en platino versus quimioterapia convencional basada en platino en mujeres con cáncer de ovario recidivante, ¿no? Es un estudio que se realizó desde 1996 a marzo del 2002, en el que se reclutaron un total de 802 pacientes con cáncer de ovario
con esta incidencia, ¿no? Un cáncer de ovario recurrente, platino sensible. Como mencionaba, estas pacientes fueron asignadas aleatoriamente a quimioterapia con plaquita Excel más platino o quimioterapia convencional basada en platino, ¿no? Participaron un total de 802 pacientes y en la selección se designaron 410 pacientes para el endpoint primario, para el tratamiento convencional y 392 para la combinación de platino con Paclitaxel, ¿no? Tuvo una mediana de seguimiento de 42 meses y dentro de sus primeros resultados describen acá en estos gráficos de Kaplan-Meier. Vean, cuando hablamos de la sobrevida global, se evidencia una mejoría en cuanto a la sobrevida de comparación de Paclitaxel más platino versus el tratamiento convencional que en ese entonces era el platino solo. De igual manera, bueno, el tiempo libre de enfermedad o tiempo libre de progresión, vemos que al utilizar el tratamiento de una dupleta de Paclitaxel más platino versus el tratamiento convencional, hay una mejoría en cuanto a la sobrevida y estos estadísticamente significativos, ¿no? Al hacer un subanálisis según características de estos pacientes en un diagrama de bosque, vean acá, en la mayoría de subgrupos está a favor del Paclitaxel añadido, o sea, el platino con el Paclitaxel, ¿no? En comparación a ese entonces que era el tratamiento convencional. Entonces, este es el estudio base, o a partir de este estudio es pues que se describe que la asociación de Paclitaxel más platino mejora la supervivencia y sobrevida libre progresión en estos pacientes en este escenario, ¿no? De cáncer de ovario recidivante sensible al platino, en comparación hasta ese entonces, que era el tratamiento convencional basado en platino solo. Entonces, describen también este otro estudio de 2006, planteado por Pfister, que habla de la gencitabina, la asociación de la gencitabina más el carboplatino en comparación al el carboplatino solo en pacientes con cáncer de ovario recurrente sensible a platino, cuyo objetivo fue evaluar un régimen alternativo, un tratamiento alternativo sin neurotoxicidad significativo, comparando estos dos grupos, ¿no? La adición de gencitabina con carboplatino versus carboplatino como agente único en pacientes con cáncer de ovario recurrente sensibles a platino. Como endpoint del estudio fue la supervivencia libre de progresión. Se enrolaron en un total de 366 pacientes, de los cuales se armaron dos brazos. 175 pacientes en total fueron incluidos al análisis de la gencitabina con carboplatina, versus en el otro brazo 174 pacientes del tratamiento convencional, que era el carboplatino. Se llevó una mediana de tratamiento de 6 ciclos en ambos brazos y un periodo de seguimiento de 17 meses. Dentro de los resultados de este estudio, describimos que el tiempo libre de enfermedad fue de 8.6 meses en la dupleta los pacientes que recibieron gencitabina más carboplatino versus 5.8 meses al tratamiento único, ¿no? A base de carboplatino. Ven en el gráfico Kaplan-Meier se evidencia, ¿no? Una mejoría estadísticamente significativa al usar la combinación del carboplatino con gencitabina. Ven con un P estadísticamente significativo. Cuando hablamos de la supervivencia global media, describimos también que si bien en este caso, ¿no? Tienen 18 meses para el grupo de la asociación de gencitabina más carboplatino y de 17.3 meses en los pacientes que recibieron solo carboplatino, sí el hablar sobre la global, pues no fue estadísticamente significativo, ¿no? Con un P de 0.73%. Cuando se habló en este estudio de la respuesta total, ¿no? En estos pacientes, se habla que aquellos pacientes que recibieron solo carboplatino
se tuvo una respuesta total de 30.9 versus aquellos pacientes que recibieron esta dupleta de carboplatino con gencitabina, que tuvo una respuesta hasta del 47.2%. Entonces, a partir de este estudio se concluye, ¿no?, que la gencitabina más el carboplatino mejora de forma significativa la supervivencia libre de progresión y la tasa de respuesta sin empeorar, ya sea la calidad de vida o la toxicidad en estos pacientes, ¿no? Luego tenemos este estudio, el OCEANS, ¿no?, del 2012, en el cual es un ensayo de fase 3, aleatorizado, multicéntrico, ciego, controlado, en el cual se evalúa la eficacia y seguridad de el bevacizumab añadido en pacientes que reciban gencitabina y carboplatino en comparación a pacientes que reciban solamente la dupleta de gencitabina y carboplatino en pacientes con cáncer ovario recurrente, ¿no? En un escenario de platinos sensibles. En este estudio se enrolaron un total de 543 pacientes, 233 fueron a un brazo, se les dio como tratamiento gencitabina, carboplatino más placebo, y el otro brazo de 247 pacientes en el que al tratamiento base de gencitabina, carboplatino se le agregó el bevacizumab. Como mencionaba, se asignaron aleatoriamente estos 484 pacientes y se les realizó el seguimiento durante entre 6 a 10 ciclos de tratamiento y posteriormente se continuó ya sea con bevacizumab o placebo respectivamente, ¿no?, hasta evidenciar la progresión de enfermedad. Dentro de los resultados de este estudio, la mediana de la sobrevida libre de enfermedad fue de 8.4 meses en los pacientes que recibieron placebos y de 12.4 meses en los pacientes a los que se les agregó bevacizumab al tratamiento. Pues vean en este gráfico de Kaplan-Meier, la línea celeste sería los pacientes que se les agregó el bevacizumab, pues tuvieron una mejoría en cuanto a la sobrevida global con un P estadísticamente significativo. Al igual, en este gráfico, en este forest plot, al hacer el subanálisis, vean que en la mayoría del grupo de población se muestra a favor de lo que vendría a ser el tratamiento de la dupleta de gencitabina con cisplatino y agregarle el bevacizumab. Al hablar de toxicidad también en estos grupos de pacientes, se concluye, ¿no?, que sí hay un mayor porcentaje de complicaciones serias en los pacientes que se les agregó el bevacizumab, ¿no? Entonces, dentro de las conclusiones de este estudio, que mencionan que fue el primer ensayo clínico de fase 3 que evaluaba la adición de tratamiento biológico, en este caso bevacizumab, a un tratamiento de una dupleta en pacientes con cáncer de ovario o platinos sensibles, ¿no? Entonces, la combinación de la gencitabina con cisplatino más bevacizumab hasta la progresión resultó en una mejoría estadísticamente significativa en tiempo libre de enfermedad. En este otro estudio, en el GOG del 0213, cuyo objetivo fue explorar el papel de la citorreducción quirúrgica secundaria y el bevacizumab, fue un ensayo multicéntrico de fase 3, cuyo objetivo, fueron dos objetivos, el quirúrgico y el de bevacizumab. El objetivo del bevacizumab habló del papel del bevacizumab añadido a la quimioterapia, ¿no? Hoy fue la sobrevida global. Vean, se enrolaron en total 674 pacientes, 337 al análisis primario, ¿no?, y 337 igual al tratamiento base al que se le añadió bevacizumab. Un total de 674 pacientes. Dentro de resultados, como se ven en los gráficos de Kaplan-Meier, cuando hablamos de supervivencia global, fue de 42.2 meses en el grupo de quimioterapia más bevacizumab y de 37.3 meses en el grupo de quimioterapia sola. Al hablar de tiempo libre de enfermedad, fue de 10.4 meses en el grupo de quimioterapia sola versus los 13.8 meses de la quimioterapia con la bevacizumab. Este sí siendo estadísticamente significativo, ¿no? Vean un P menor a 0.0001. Dentro de las conclusiones de este estudio del GOG,
concluyen que el bevacizumab añadido a paclitaxel y carboplatino podrían tener un efecto positivo en la supervivencia global en mujeres en este escenario, ¿no? Cáncer de ovario recurrentes, platino sensible. En este otro estudio, Puja-Lauren, es un ensayo de no inferioridad de fase 3, aleatorizado multicéntrico, que lo que evalúa es la seguridad y combinación de la doxorubicina liposomal pegilada con carboplatino en comparación a la otra dupleta que es el carboplatino con paclitaxel, que se mantiene como un tratamiento estándar en este escenario, ¿no? Se enrolaron un total de 976 pacientes y se armaron ambos brazos, como se puede ver en este cuadro. Una mediana de número de ciclos fue de 6 en ambos grupos, un seguimiento de 22 meses y se calculó la medida de tiempo libre de enfermedad para el grupo de carboplatino y docetaxel de 11.3 meses en comparación con los pacientes que doxorubicina en los pacientes que recibieron carboplatino y plaquitaxel de 9.4 meses, ¿no? Entonces, dentro de los resultados en este estudio se evidencia que hay una mejoría estadísticamente significativa en la combinación de carboplatino y doxorubicina en comparación del uso de la carboplatino plaquitaxel. Este estudio Le queda un minuto, doctor. En este estudio del Innovatio nos habla de Nicola Colombo, habla del tratamiento, la adición de la trabectedina y la doxorubicina para extender el intervalo libre de platino, ¿no? Que puede mejorar la supervivencia general en pacientes con cáncer de ovario recurrente. Y esto sería un escenario de pacientes con cáncer de ovario recurrente con un intervalo libre de platino entre 6 a 12 meses. Vean, ¿no? Este es los métodos, es un ensayo de fase 3 abierto, en el cual dentro de sus resultados se evidenció que agregar este tratamiento de trabectedina era estadísticamente significativo, ¿no? Como conclusión de este estudio, la administración de trabectedina con doxorubicina eh, no precisamente no prolongaba la sobrevida global en estos pacientes, y demostró que la combinación de carboplatino y plaquitaxel sigue siendo todavía el tratamiento estándar en este grupo de pacientes, ¿no? Bueno, y hablar de conclusiones en estos casos, ya hablando estrictamente del tratamiento sistémico, pues la quimioterapia combinada con carboplatino más algún otro agente, ya sea gencitabina o plaquitaxel, está todavía como base del tratamiento en estos pacientes. Se tiene que valorar la alternativa quirúrgica solo si se garantiza la citorreducción óptima en estos pacientes y manejar definitivamente de forma individualizada cada caso, teniendo en cuenta el tiempo libre de platino, la toxicidad, el estado funcional del paciente, antecedentes, quimioterapias previas de este paciente, ¿no? Eso sería en cuanto a hablar de tratamiento sistémico en pacientes con cáncer de ovario uh, sensible a platino. Bueno, agradecer a los doctores por la charla que han dado. En aras del tiempo, tenemos otra actividad académica. Les pedimos disculpas que no vamos a poder responder las preguntas. Solamente felicitar al doctor Delgado, a la doctora Otuya, al doctor Quispe y a todo el auditorio. Muchas gracias.